Ok, estimados colegas, buenos días. El propósito de esta presentación de caso se debe a la ocurrencia de una complicación que tuvimos en el Centro Policlínico Valencia debido a una punción de dura madre en una paciente sometida a una cirugía de cesárea. La complicación que tuvo esta paciente fue un hematoma subdural. Aproximadamente 25 días después de haber hecho la punción de dura madre es cuando se hace el diagnóstico del hematoma subdural. En este caso vamos a presentar la presentación de este caso, valga la redundancia, para que este tipo de situación, primero que nada, los anestesiólogos sepan que puede ocurrir, que está en la bibliografía, y segundo, que los errores cometidos en esta oportunidad no vuelvan a ser cometidos. Es hacer notar que la presencia o la ocurrencia de hematoma subdural posterior a punción de dura madre es sumamente extraño, un fenómeno sumamente infrecuente, pero que ha sido reportado en varias oportunidades. Esto tanto relacionado con anestesia epidural como con anestesia subaracnoidea, con agujas espinales y con agujas tipo TUI, que son más grandes. Esta es una paciente femenina de 36 años de edad. La paciente fue sometida a cesáreas previas con anterioridad, no presentaba ningún tipo de patología, completamente sana. El embarazo fue completamente normal, un embarazo de más de 38 semanas, no tomaba ningún tipo de medicamento, nada que pudiera guiarnos a una posible complicación de este tipo. La anestesia fue una anestesia combinada, espinal, peridural, con una aguja TUI número 18 y una aguja Sprout número 27. Usé la posición sentada, utilicé bupivacaína al 0,5% isovara, 7,5 miligramos y fentanil 25 microgramos. Se colocó un catéter epidural, sin embargo la paciente no llevaba SAP. Ella presentó una hipotensión leve, la cual se recuperó con el uso de efedrina, sin ningún tipo de problema, ninguna diferencia con cualquier otro tipo de anestesia combinada. Recordemos que la aguja de Sprout, que es una aguja Pencil Point, tiene una menor incidencia de cefalea postpunción y por eso estos equipos vienen con este tipo de aguja y no con las agujas tipo cortante como las Quinque. Este equipo es en la marca Payung, no fue un equipo Portex que también nosotros usamos con bastante regularidad en el pasado. Durante el procedimiento quirúrgico la paciente recibió 1000 cc de Ringer lactato, el sangramiento aproximado fue de 625 mililitros. Una vez terminada la cirugía, la cual duró aproximadamente 1 hora, la paciente fue llevada a la unidad de cuidados apoanestésicas con un bloqueo motor, Bromage tipo 2, que es un bloqueo parcial, y la paciente fue dada de alta en la unidad de cuidados posanestésico a 1 hora aproximadamente, 1 hora después de la cirugía aproximadamente. La paciente se mantuvo en el postoperatorio completamente normal. Obviamente el catéter fue retirado en la unidad de cuidados posanestésico. La paciente no presentó ningún tipo de complicación durante su hospitalización. El inicio de la cefalea comienza el tercer día del postoperatorio con un dolor moderado a severo. Esto según los antecedentes que me refiere la paciente, que vamos a ver más adelante como estuve en contacto con ella 21 días después de haber realizado la anestesia. El dolor era frontoparieto occipital. Eso quiere decir que era un dolor difuso. Era un dolor que estaba por toda la cabeza, como decía ella. Obviamente, como toda característica clínica de una cefalea producida por una punción de dura madre, se agravaba durante la deambulación y mejoraba con el decúbito supino. Al principio ella refiere que el dolor no era tan intenso. La paciente es llevada, ella pasa por la emergencia. Ella va a la emergencia y en la emergencia la atiende el emergenciólogo, donde le indica el tratamiento conservador de la cefalea postpunción. ¿Ok? 3 días después, la paciente vuelve a la emergencia, ya que el dolor, a pesar que mejora levemente, persiste. El emergenciólogo, al 6º día de la punción, le indica nuevamente reiniciar o mantener el tratamiento conservador. El dolor no mejora. El anestesiólogo del caso, que es mi persona, fui notificado 21 días después del postoperatorio. Esta notificación no vino de los tetras, no vino de sala de parto, ni vino de emergencia. La notificación vino por un mensaje de texto no dirigido a mí,
por el grupo de Sosimac, no me acuerdo si fue Sosimac o fue el de servicio de anestesia, y donde se indica que una paciente se encuentra en sala de parto con cefalea por punción y la anestesia la había dado yo. Obviamente en ese momento han pasado 21 días de haber realizado la punción, de supuesta punción de Duramadre. No fue punción inadvertida porque yo nunca vi la salida de líquido cefalorraquídeo. Recordemos que esto no es un signo patognomónico de punción de Duramadre. Es posible que se forme una válvula que no permita la salida del líquido cefalorraquídeo cuando usted punciona con la aguja de TUI la Duramadre, pero no se observó la salida del líquido cefalorraquídeo a través de la TUI, y cuando se introdujo la aguja espinal no se evidenció tampoco que supuestamente levanta la válvula, no se evidenció la salida tampoco del líquido cefalorraquídeo, lo cual la conclusión desde este punto de vista, a este nivel, es que la punción fue producida por la aguja espinal. La paciente, ese mismo día que me informan, que veo por el mensaje que tengo a esa paciente por sala de parto, acudo inmediatamente a sala de parto y la paciente fue enviada para su casa. Se arregló con ella para que el día siguiente la paciente asistiera en la mañana para realizar el primer parche hemático, ya que yo estaba de guardia el día siguiente. Una vez que conozco a la paciente, ya son 22 días, le explico las características fisiológicas de por qué se produce el dolor, cuáles son las consecuencias, por qué el tratamiento conservador, le explico todo. Me parece que es muy importante que el paciente y el familiar primero sepan qué es lo que el anestesiólogo sabe lo que está haciendo, que el anestesiólogo entiende la fisiología y de la farmacología de lo que está haciendo, para que ellos se sientan más tranquilos. Una vez que se le explica todo, procedemos a realizar el primer parche hemático. Este se hace en decúbito supino, decúbito lateral derecho, y una vez realizado el parche con 12 cc de sangre autóloga, se deja en observación durante 2 horas. Es de hacer notar que el dolor no mejora inmediatamente durante la colocación del parche, lo cual me pareció bastante extraño, pero la paciente estaba deshidratada, no había comido, tenía varios días sin tomar abundante líquido, sin comer bien, estaba lactando, y entonces posiblemente después de comer, después de hidratarse, podría mejorar el dolor de la cefalea, de la punción, y hacemos los contactos necesarios a través de números telefónicos. Por si acaso el dolor no mejora, ella pueda comunicarse conmigo para volver a hacer una evaluación, para reevaluar a la paciente. Ella se deja en observación durante 2 horas. Durante este periodo se administra solución de riña lactato, 1000 cc, y luego se da de alta. En el día 24 del postoperatorio, exactamente 2 días después del primer parche hemático, me llama el familiar informándome que el dolor es sumamente severo, que inclusive se mantiene en decúbito. Esto es muy importante, este signo que está aquí, que se mantiene en decúbito. Ya aquí debemos de pensar que existe otra causa relacionada a la cefalea, y ya debemos pensar que puede haber algo más relacionado con la pérdida del líquido cefalorraquídeo en la producción de la cefalea. Se planifica un segundo parche hemático. Este segundo parche hemático se planificó para el día 12 de octubre, es decir, el día 25 después de la punción de la Duramadre, supuesta punción de Duramadre. Ok, se coloca el segundo parche hemático, esta vez lo hicimos en decúbito supino. Administramos, la paciente en este momento llega con mucho mayor dolor de cabeza, se mantiene en decúbito supino, fotofobia, náuseas, deshidratación moderada a severa, poca actividad, la paciente no se quería mover ni siquiera, por eso no comía. La colocamos entonces en decúbito lateral y le administramos, tomamos sangre autóloga, por supuesto, 20 cc, esta vez que pensé que el volumen anterior era muy poco, no logramos coagular y tapar el orificio anteriormente, por eso tomé más volumen de sangre para hacer el procedimiento con un poquitico más de sangre. Pero cuando llevaba 8 cc de sangre por vía peridural, la paciente presenta una contracción tipo tónica, similar a una convulsión. Ella se mueve, se voltea. Le digo que se quede tranquila, no responde al llamado, no responde cuando uno se comunicaba con ella, motivo por el cual retiro la aguja, retiro todo, la coloco en decúbito supino, y aproximadamente 15 segundos después de colocada la sangre, la paciente vuelve en sí,
responde al llamado, responde a su nombre y refiere que se quedó dormida y que no recuerda absolutamente nada del fenómeno. Ella se deja en observación, hidratándolo igualmente con Ringer lactato, 1000 cc aproximadamente le colocamos al principio. La cefalea mejora drásticamente, el dolor que tenía, ya la paciente abre los ojos, no tiene fotofobia, el dolor que tenía en la región occipital y temporal y parietal desaparece, pero persiste ahora un dolor frontal leve, una molestia, refería a ella, a nivel de la base de la nariz. En vista de todas estas características clínicas y en vista de que persiste la molestia frontal, se pide interconsulta con neurología. Neurología decide ingresarla por emergencia, le pide examen laboratorio y le pide una tomografía. En la tomografía se evidencia la presencia de un hematoma subdural. Es por eso que la doctora, la neurólogo, realiza una interconsulta con neurocirugía, en donde se plantea una craneotomía de emergencia, la cual se realizó en el Hospital Central de Valencia, y posterior a esta craneotomía la paciente se recuperó completamente de la cefalea. Este es la tomografía donde se evidencia el hematoma subdural heterogéneo, más o menos a este nivel. Vemos como una desviación de la línea media, hay colapso de los cuernos posteriores del ventrículo, del lado derecho, ¿ok? Y fíjense ustedes como el volumen de los ventrículos, los cuernos anteriores, han disminuido su volumen. Esto es un corte nada más, pero este hematoma se evidencia en aproximadamente 6 o 7 cortes de la tomografía, es decir, que había bastante volumen de sangre. ¿Por qué se produce el hematoma subdural? Recordemos que cuando existe una punción de la dura madre va a existir abundante pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de este orificio. Esta pérdida de líquido cefalorraquídeo produce una hipotensión endocraniana que trae como consecuencia que las estructuras cerebrales que son álgidas, que producen dolor, como son los vasos sanguíneos, la meninge, se traccione y esa tracción va a producir dolor, además de una vasodilatación refleja, y esta vasodilatación refleja produce mayor dolor, y un dolor pulsátil. Es por eso que los medicamentos están dirigidos a producir vasoconstricción, como el caso de la cafeína y la ergotamina, además de la acetaminofén que produce la analgesia por nosotros conocida. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce el hematoma subdural? El hematoma subdural se produce porque la pérdida de líquido cefalorraquídeo es tan abundante que se va a producir que esta tracción cerebral va a traccionar estructuras que se encuentran ancladas al cráneo, como es el caso de los senos venosos. Estas estructuras que se encuentran ancladas al cráneo son atraídas, son traccionadas por el cerebro que tiene la hipotensión y va a producir, rasga estos senos venosos, y al rasgar los senos venosos se produce pérdida de sangre hacia el espacio subaracnoideo, y de esa forma se forma el hematoma subdural. Como ya mencioné anteriormente, existen abundantes reportes de hematoma subdural posterior a punción de dura madre. Lo que sí se ha observado es que es mucho más frecuente la presencia de hematoma subdural con agujas de TUI, pero no existe, bilateral, hematoma subdural bilateral con las agujas de TUI, pero no ha habido mucha diferencia cuando se usan agujas espinal y aguja epidural. La presencia de hematoma subdural puede ocurrir con los dos tipos de aguja, o sea que no está relacionado los reportes de caso al tamaño de la aguja. Es de hacer notar que en el caso de la aguja epidurales, a pesar de que se colocó parche hemático, los pacientes sufrieron de hematoma subdural. ¿Cuáles son las fallas que tuvimos nosotros? Primero que nada, el paciente pasó por la emergencia y el emergenciólogo se encargó de manejar el caso en 2 oportunidades. La paciente aparentemente los primeros 6 días no pasó por sala de parto. El tiempo que pasó de estos 6 días a los 21 días que me informaron es bastante difuso, la información no está clara. Según la paciente, ella vino por emergencia, la mandaron a sala de parto no se pudo comunicar con el obstetra, y el obstetra, por supuesto, no pudo comunicarse con el anestesiólogo. El obstetra aparentemente nunca se enteró o no le dio importancia, eso no lo sabemos. Pero el primer error es que emergencia se encargó de manejar la paciente, que es una paciente de complicación anestesiológica u obstétrica. Sala de parto no supo canalizar a la paciente. Si una paciente llega con cefalea postpunción, obviamente tiene que comunicarse con el obstetra